San Marcos, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, y continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Declara la palabra de Dios. Vamos a leer Marcos 3 desde el 19 para enlazar el contexto. Marcos 3, versículo 19 en adelante, y dice: y Judas Iscariote, hablando de los que llamó a los apóstoles, dice: el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar afuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. A lo largo de toda la historia se han levantado todo tipo de lunáticos, todo tipo de locos. Pero hay algo que tienen en común muchos de los lunáticos que se han levantado a lo largo de toda la historia, y es que todos ellos se creen Dios, o la mayoría de ellos se cree Dios. Incluso se han levantado lunáticos a lo largo de la historia que se creen Jesús. Yo soy Jesús, yo soy Dios, yo soy el Mesías, y mucha gente le sigue y al final terminan en desastre. Pero ¿saben qué? Lo que no ha sido común a lo largo de la historia es que se levanten lunáticos diciendo: yo soy Mahoma, yo soy Baal, yo soy Alá. Eso no ha sucedido. Y como bien dice un siervo del Señor, no es casualidad que constantemente se levanten lunáticos diciendo ser Dios, diciendo ser Jesús, y no Mahoma, y no Baal, y no Alá. ¿Saben por qué? Porque Satanás pretende corromper. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Dios. No el nombre de Alá, no el nombre de Baal, no el nombre de ninguno de estos dioses. De hecho, para Satanás no son ningún obstáculo aquellos que siguen a Baal. Para Satanás no son ningún obstáculo los que siguen a Alá. Para Satanás no son ningún obstáculo aquellos que siguen a Buda. No son ningún obstáculo. Y repito, a lo largo de la historia han surgido lunáticos que se creen Dios, que se creen Jesús, porque ese es el nombre que Satanás quiere corromper. En una ocasión escuché una ilustración de un predicador que decía lo siguiente: estos eran varios hombres que se encontraban en una institución mental, y uno de ellos decía: yo soy Napoleón, yo soy Napoleón, yo soy Napoleón. Y el que estaba junto a su cama en la institución mental le dijo: ¿y quién te dijo eso? Que tú eres Napoleón. Y dice aquel lunático en la institución mental: me lo dijo Dios, que yo soy Napoleón. Y se levanta otro en otra camilla y dice: yo no te he dicho eso. Es común ver a lunáticos que a lo largo de la historia se creen Dios, se creen Jesús, porque ese es el nombre que Satanás pretende corromper.
Pero ¿saben qué? Llegó un momento hace 2000 años, se levantó un hombre llamado Jesús, nacido en Nazaret, al que muchos lo tuvieron por loco cuando decía de sí mismo ser el Hijo de Dios. Pero nosotros, al leer el Nuevo Testamento, el cual se escribió para más bien probar que Jesucristo sí es Dios. Porque hay solo dos cosas en cuanto a Jesús. O Jesús era un mentiroso fantástico, o era Dios. Uno de dos. Porque vivimos en unos tiempos donde muchos creen que Jesús era un buen hombre que hacía obras sociales, un buen maestro, un buen profeta. No, o Cristo es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, sin el cual el mundo está perdido, o es un mentiroso fantástico al que todo lo que dijo le salió medio bien. O es lo uno o lo otro. Y la respuesta que tú des a este argumento tiene repercusiones eternas. Porque todo aquel que no confiese que Cristo es el Señor está perdido, está condenado por la eternidad. Pero ¿saben qué? Una cosa es que los incrédulos, o voy más allá porque aquí vamos a ver episodios donde hay incrédulos. Es fuerte que mucha gente te diga lunático, pero que tu familia misma te diga loco. Es un serio problema. Y es por eso que he titulado mi sermón, Jesús, ¿lunático o el Hijo de Dios? Y es eso lo que quiero probar en mi texto hoy. Y vamos a verlo considerando a 4 grupos de audiencias en nuestra historia que están aquí. Pero uno de esos grupos se repite y lo vamos a estudiar en conjunto. Pero vamos a considerar estos 4 grupos que aparecen en diferentes momentos en nuestra historia. En primer lugar vamos a ver a la multitud. En segundo lugar vamos a ver a los familiares. En tercer lugar vamos a ver a los escribas. Y de nuevo vamos a ver a los familiares. Ese es el grupo que se repite y el que vamos a estudiar en conjunto. Repito, la multitud, los familiares, los escribas, los familiares. Amén. Empecemos viendo a la multitud. Y vamos a examinar Marcos capítulo 3 desde el verso 19, como hicimos en nuestra lectura. Luego que Cristo llama a los apóstoles, finaliza Marcos con esta nota, verso 19 de Marcos 3. Y Judas Iscariote, el que le entregó, diciendo que a él lo llamó, y dice, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer el pan. ¿Qué casa es esta? Cuando nosotros leemos Marcos, tenemos que buscar otra porción donde se usa esta misma expresión para denotar cuál era. Y al comienzo de nuestro evangelio, en el capítulo 1 de Marcos, se nos dice que luego que Jesús libera a un endemoniado en la sinagoga, van a la casa. ¿Qué casa era esa? La casa en Capernaum de la suegra de Pedro, el cual muchos teólogos creen que era el centro de operaciones de Jesús. Entonces ellos regresan a la casa y se van a sentar a comer. Inmediatamente cuando Cristo se sienta a comer, si viene la gente, se agolpa de nuevo a querer más, ver cosas de Jesús. Esta gente ni siquiera permitió que Jesús en su ministerio se sentara a alimentarse, lo cual le hacía bien a su cuerpo. Esta era una multitud que en un sentido mostraba su egoísmo. A ellos no le interesaba si él tenía que descansar, a ellos no le interesaba si él tenía que comer. Ey, yo quiero que me muestres lo que haces, yo quiero que me sanes, yo quiero que hagas lo que vienes haciendo desde ahora. Yo tengo curiosidad de quién eres tú. Vamos, deja ese plato y ven acá. El ministerio de Jesús fue un ministerio lleno de acción y de mucha ocupación. Y esto nos recuerda a aquellos que somos ministros que el ministerio, el liderazgo es agotador. Va a haber mucha gente que no va a entender que sus líderes, que sus pastores tienen que comer, que tienen que descansar y que tienen familia. No, pastor, yo no sé si usted tiene que comer, yo no sé si usted está apurado, yo quiero que me atienda y ya. Y aquí está esta gente, no importa que tú tienes que comer, atiéndeme. Hermanos, el ministerio, el liderazgo es agotador. Es una carga muy fuerte sobre los hombros de aquellos que tenemos la responsabilidad de liderar. A diario, cientos de pastores, solo en los Estados Unidos, a diario, cientos de pastores abandonan el ministerio.
Y no es precisamente por inmoralidad sexual, sino por depresión. Terminan agobiados, terminan agotados y terminan abandonando el ministerio. Y aquí podemos ver a Cristo en acción. No podía ni siquiera comer, porque esta multitud curiosa quería saber más de Él. Y luego vamos a ver de nuevo a la multitud, pero aquí está. Inmediatamente yo quiero pasarlos a la audiencia, porque Marcos, quien no se dedica a dar muchos detalles, él pasa inmediatamente a la otra audiencia, a los familiares. Ya vimos a la multitud, que está haciendo la multitud y que está buscando la multitud. Y dice Marcos capítulo 3, versículo 21 lo siguiente: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Los suyos es la expresión que se usa para referirse a sus familiares. Y yo les dije a ustedes que dentro de nuestras audiencias hay una audiencia que se repite y que íbamos a estudiar en conjunto, ¿verdad que sí? Y esa es la familia, porque en el verso 31 de Marcos 3 vuelve a aparecer la familia de Jesús. Y vamos a leerlo. Marcos 3:31. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi madre y mi hermana y mi madre. Amén. Tenemos familiares, escribas y familiares. Esto es una especie de lenguaje literario que se usaba, o que todavía creo que se usa. Y este lenguaje literario de conectar estas dos historias es como una especie de sándwich. Tenemos aquí familiares, escribas en el medio y de nuevo familiares. Y este lenguaje literario se usa para que el escritor enfatizara algo que él quería mostrar. Y lo que normalmente el escritor quería mostrar cuando este tipo de lenguaje literario se usaba, era mostrar que entre el primer evento y el último evento ocurrió un tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando viene la familia de Jesús a prenderle porque estaba fuera de sí, ocurre en un momento. Luego este momento es interrumpido por otro, que es el que vamos a leer cuando los fariseos dicen que por el nombre de Belcebú echaba fuera a los demonios. Y luego tenemos el tercer evento, vuelve a aparecer la familia y donde le dicen, mándeme a buscar a Jesús. Eso es lo que quiere mostrar el escritor, que dentro del primer evento y el tercer evento pasó un tiempo, y lo vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces estamos allí, los suyos vienen a prenderle. Y la palabra griega para prenderle es la palabra, de donde viene la palabra arrestar o llevar preso. Esta es la misma palabra usada cuando Juan el Bautista fue arrestado. Ellos venían a arrestarlo, a llevarse a Jesús. Y dicen, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y la expresión está fuera de sí ahí es la idea de que está loco. Está loco. Y ahí está María y los hermanos de Jesús. Y yo particularmente creo que quienes opinaban que estaba loco eran los hermanos, no María. ¿Por qué? Porque cuando Cristo iba a nacer, el ángel le reveló a María que Cristo, ese bebé, iba a ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el cual venía a perdonar el pecado de los hombres. Y yo creo que María estaba bien consciente de quién era Él, y que venía a buscarlo más bien como una madre preocupada que sabía que por lo que Cristo estaba haciendo, mucha gente lo iba a matar, tal cual como lo hicieron. Ella venía como una madre preocupada, pero sus hermanos decían, está loco, nuestro hermano está loco. Oiga, y ellos vivieron con él unos más de 30 años. Y acuérdense que Jesús era perfecto, es perfecto. Pero no solamente eso, justo. Por lo tanto, tener un hermano como Jesús en medio de tu familia era ver a alguien como, nuestro hermano es como raro. Porque él respondía de manera perfecta, él actuaba de manera perfecta, él reaccionaba de la manera idónea todo el tiempo. Cristo nunca cometió equivocaciones, él era perfecto. Y yo me imagino a María decirle a los hijos, mira, tú has visto a tu hermano Jesús, que él es medio extraño, él hace las cosas todas perfectas. Bueno, mira, él es Dios encarnado. ¿Crees que le creerían sus hermanos a su madre?
loco y tú estás loca también. Hijo, y él nació cuando yo era un virgen y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué? Sí, tu hermano, es por eso que él es así. Me imagino el choque, y por eso María se había reservado hasta este momento eso para sus hijos. No era nada fácil, pero ella entendía quién era. Cristo siempre se comportó de manera justa en su hogar. Él era así, él cumplió perfectamente la ley. No se halló pecado en él ninguno. Solo que él no actuaba como Dios en el sentido de crear cosas. Bueno, Santiago y Judas y tus hermanas van a comer hoy pollo. Y Jesús, bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo quiero carne. Él no actuó de esa manera de crear cosas en el sentido como Dios. En el sentido de su comportamiento justo y perfecto, Él será Jesús. A quien en un día, a sus 12 años, María lo encontró en un templo hablando con los teólogos de la época. ¿Qué haces aquí? Estoy en los negocios de mi padre. María desde muy pequeño sabía quién era el niño. Pero a pesar de eso vienen a aprenderle, vienen a llevárselo diciendo, está loco, este está loco. Y dice que vienen porque lo que habían oído de él. Imagínate tú, yo le hacía esta pregunta a mi esposa. Imagínate, tú conoces a Karen, su hermana, ella ha vivido todo el tiempo con ella. Y te digan, mira, hermana, Karen acaba de limpiar un leproso de nacimiento. Acaba de liberar un demonio en una sinagoga. Le acaba de devolver sus piernas a un paralítico. Acaba de decir que Él es el que perdona pecados. Se acaba de sentar con publicanos y pecadores. Y no solo eso. Acaba de armar un equipo que imagínate quiénes están allí. Hay un celote llamado Simón. No solo eso, hay un publicano, enemigo de los judíos. Y dentro del grupo que llamó tu hijo y tu hermanito, ¿saben quién está? 2 hermanos a quienes él mismo apellido Boanerges, hijo de Trueno, quienes querían quemar una viña en Samaria. Ese es su equipo. ¿Qué? Este se volvió loco. Por eso es que el texto dice, cuando le oyeron los suyos, vinieron para aprenderle. Ellos escucharon lo que se estaba diciendo de Jesús, a quien ellos por 30 años habían conocido de otra manera, y ahora escuchan que está diciendo eso, está loco. Y después de eso entramos al verso 31, donde se vuelve a hablar de la audiencia. Vamos a la parte de abajo del sándwich. Y dice, vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron para llamarle. Déjenme decirle que María no permaneció siempre virgen. Ella tuvo hijos con José. Miren Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hablando de Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo o Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Jesús tuvo hermanos y hermanas. No sé por qué el catolicismo romano se empeña en decir María siempre virgen. Ella no fue siempre virgen. Ella tuvo hijos. Y aquí están. Y dice Marcos 3:31, vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron para llamarle. Y dice el 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. La familia de Jesús está afuera y la multitud está dentro. Y ahí vienen, otra vez con la misma autoridad. Primero se lo quieren llevar arrestado y después, dile que salga, por favor. Y en el 33 él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y la gente diría, ahora sí se volvió loco. Ahora no sabe quién es su familia. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Ahora no sabe quiénes son los suyos. No, Cristo está haciendo una pregunta retórica. Él hace la pregunta y él da la respuesta. Dice el 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Los católicos romanos les gustaría decir, y mirando a María, he aquí mi madre y mi hermano. No. Eso no fue lo que hizo Jesús. Y mirando alrededor a la multitud que estaba allí, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Los que hacen la voluntad de mi Padre.
Recuerden que hasta ese momento los hermanos de Jesús no creían en Él. Mire, acompáñenme rapidito al Evangelio de Juan, más adelante, sin perder de vista Marcos 3. Evangelio de Juan. Juan capítulo 12. Vamos a ver el 7 primero. Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículo 5, mire lo que declara la palabra de Dios. Dice, porque ni aunque sus hermanos creían en Él. Ahora veamos Juan 12, 37. Juan capítulo 12, versículo 37. Juan 12, 37. Dice la Escritura, pero a pesar de que había hecho tantas señales, a pesar de que había dado tanta evidencia delante de ellos, que decían, no creían en Él. Tantas evidencias y no creían en Él, ni sus hermanos. Es más, para ir más allá, aquellos que espiritualizan a María más de la cuenta, vayamos a Lucas 11. Vamos a ver este pasaje por último, antes de Juan. Lucas capítulo 11, verso 27. Lucas 11, 27. Dice la palabra de Dios, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En pocas palabras, bienaventurada María, bienaventurada tu madre. ¿Y sabes qué responde Jesús en el verso 28? Miren esto en Lucas 11. Y él le dijo, antes bien, bienaventurado. No se enfoca en María, dice, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él está diciendo, más bienaventurada será mi madre si ella obedece a la palabra de Dios. Más bienaventurada será mi madre si pertenece a ser una hija de Dios. ¿Ven cómo Jesús cambia todas las cosas? Es más, y aquí en Marcos 3, Jesús está diciendo, aquí mi madre y mis hermanos, porque los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. ¿Saben qué es lo que está diciendo Jesús? Que es más importante la familia celestial que la terrenal. Cristo no está diciendo que la familia terrenal no es importante. Cristo amaba a sus hermanos y a su madre. Tanto así que cuando Él está en la cruz, en el máximo dolor, Él mira a su madre María y a Juan y le dice, madre, aquí a tu hijo. Le deja encargado al apóstol Juan para que cuide a la madre que Él tanto amaba. Y luego en el libro de los Hechos se nos destaca que cuando estaban reunidos los discípulos orando, ahí estaba María con ellos. Ella creyó, ella lo había hecho. Y tanto amaba a Cristo a sus hermanos que Él fue a la cruz a morir por Santiago y por Judas, que eran uno de sus hermanos. Si no pueden leer la carta a Judas. ¿Y saben cómo se presenta Judas? Ahí está mi oportunidad. Judas, hermano del Salvador del mundo y escritor de esta carta. A Santiago, de la carta a Santiago que estamos leyendo a la lectura consecutiva, él era el hermano de Jesús también. Santiago, hermano del Mesías prometido. Ninguno de los dos menciona su vínculo sanguíneo con Jesús. ¿Saben cómo se presenta Judas y Santiago? Siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. ¿Saben por qué se presentan ellos así? Porque ellos sabían que el vínculo eterno, celestial, permanecía en el tiempo y el terrenal se iba a desvanecer. Ellos decían, el vínculo que me une con Jesucristo no es sanguíneo, hay un vínculo mayor. Él es mi Salvador. Yo soy el Hijo de Dios por medio de su obra. Por eso es que ellos destacan más el vínculo eterno que el sanguíneo. ¿Y saben quién nos recuerda eso? Que sus hermanos se convirtieron y fueron pieza clave de la iglesia. No ahí, sino luego de la resurrección de Cristo. Y es por eso que Jesús en Marcos 3 dice, son mis hermanos los que hacen la voluntad de Dios. Y esto es sumamente increíble, hermanos. Porque Dios le ha dado la autoridad a su iglesia de evaluar quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no. Para aquellos que dicen, bueno, yo no conozco el corazón de la gente. Él se puede estar comportando como un mundano. Él puede estar viviendo como un mundano, pensando como un mundano, pero yo no soy quien para decir que es un mundano. Es mi hermano. Cristo nos dice eso. De hecho, no es casualidad que la Biblia nos diga, por sus frutos es que tú los conocerás.
No es casualidad que la Biblia nos dé cartas donde se evalúen cómo lucen los cristianos, como primero de Juan y como la carta a Santiago y como muchas más. ¿Para qué están todas esas evidencias de cómo luce un verdadero cristiano y un falso cristiano? Para que tú como iglesia evalúes quiénes se comportan como pueblo de Dios y quiénes no son pueblo de Dios. Aquí no se trata de ser diplomático, dejen la diplomacia. Si no vive para agradar a Dios, no es mi hermano. Dejen ese amor hollywoodense. Si no se comporta como cristiano, no lo es. Alguien decía, si un animal tiene piel de tigre, come como tigre, se comporta como tigre, es un tigre. Si alguien come como mundano, se viste como mundano y se comporta como mundano, es un mundano. Y no tenga temor de decirlo. Si más adelante se convierte, gloria a Dios. Si más adelante muestra otra cosa, gloria a Dios. Pero hasta ahora su comportamiento muestra, es un mundano. Y Cristo dice, yo solamente puedo llamar hermano, hermana o madre, aquel que hace la voluntad de Dios. Si no la hace, yo no lo voy a llamar mi hermano. ¿Se dan cuenta? Cristo está diciendo, si no tienen una relación con Jesús, no son mis hermanos. Así pongan en Facebook toda la mayor tontería y pongan textos bíblicos desde que amanece hasta que se acuestan. Si no vive para agradar a Dios, si no tiene una relación con Dios y piedad en privado y en público, no es mi hermano. Y esto me recuerda a Mateo 7. Llegará el día donde muchos me dirán, Señor, Señor. Y les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí. No dice que un día te conocí y luego te dejé de conocer. Para aquellos que dicen, bueno, él es cristiano apartado. Eso no existe en la Biblia. Déjeme decirle. O eres o eres. Cristo dice, no fue que yo los conocí un tiempo y luego te dejé de conocer cuando te apartaste y luego te volví a conocer. Cristo dice, nunca os conocí. Y en Juan 10 Cristo dice, yo conozco mis ovejas. A los que no son mis ovejas, nunca os conocí. ¿Se dan cuenta? Cristo está estableciendo aquí, estas son las declaraciones más fuertes que podemos ver hasta ahora del ministerio de Jesús. Si no vives para hacer la voluntad de Dios, yo no estoy hablando de perfección, ojo. Yo no estoy hablando de perfección. Yo estoy hablando de hombres y mujeres que a pesar de sus debilidades, que a pesar de las tentaciones, se esfuerzan en dependencia de la gracia de Dios, en obedecer a aquel que los salvó. De hecho, Juan en su primera carta, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, el que practica el pecado es del diablo, así. Y no lo maquilla. Yo creo que si a ti te tocara escribir una carta de esa, el que practica el pecado tiene más oportunidades. No está perdido. No, Juan dice, es del diablo. Así es, ese es el cristianismo radical. Tú tienes que tratar tus propios pecados sin misericordia, ¿oíste? Con el pecado no hay que tener misericordia. Con el pecado hay que tratarlo como lo que es, la mayor destrucción de tu alma, el principal divisor de tu relación con Dios. Que luego de confesar tu pecado, refúgiate en la misericordia. Pero no trates el pecado con misericordia. Cristo dice, aquí mi familia. Quienes hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi familia. Quienes viven para agradar a mi Padre, esos son mi familia. Quienes tienen una relación con mi Padre, esos son mi familia. ¡Wow! Ya vimos a la multitud, a los familiares. Cerremos viendo rápidamente a los fariseos, que es donde está la pieza central del sándwich, el clímax, el punto focal de nuestra historia. Hasta ahora, ¿qué han dicho de Jesús? Nadie ha aparecido ahora diciendo que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios, en medio del Jordán, ha dicho, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Los demonios han dicho, tú eres el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? Por miedo. Pero más nadie. O sea, las declaraciones que se han dado acerca de Cristo, todas son divinas en el sentido que provienen del plano celestial o del plano espiritual, mejor dicho, para no incluir a los demonios allí, del plano espiritual, demonios y Dios. Pero hasta ahora ningún ser humano ha dicho quién es Él. Y los que lo han dicho muy mal, y han sido los escribas y fariseos. Blasfemo le han llamado. Y ahora mira lo que pasa en nuestra historia. Marcos 3, verso 22 en adelante.
Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Se acuerdan lo que yo les decía con el lenguaje literario? Que el escritor pone esto hubo un evento que interrumpió a la familia y luego volvió a la familia. ¿Cuál es el evento? Dice que llegaron los fariseos de Jerusalén. Ellos viajaron de lejos. Ellos no vinieron haciendo preguntas, ellos vinieron a acusar a Jesús y diciéndole: por los demonios, echa fuera a los demonios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hay que leer el pasaje paralelo para entender esto. Vayamos a Mateo 12, que nos relata el mismo episodio y nos da detalles que Marcos omite. Marcos capítulo 12. Mateo, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué interrumpió a la familia de Jesús cuando vinieron a prenderle? ¿Qué evento se dio? Dice Marcos capítulo 12, versículo 22, Mateo. Sí, con Mateo, no es casualidad, estoy predicando Marcos. Mateo 12, 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces, ¿cuál fue el evento que interrumpió? La sanación de un hombre ciego y mudo. Imagínense aquel que estaba ciego y mudo, ahora hablando y escuchando a todo el mundo: los escucho, te escucho, te escucho. Ya lo sé, ahora te escucho, y antes eras mudo. Y cuando ellos ven hacer este acto a Jesús, es cuando hacen esta declaración. Dice que tenía a Belzebú. En primer lugar dice: tiene al diablo adentro. Es una expresión para referirse a Satanás. Y dice: y que por el príncipe de los demonios, o sea, Belzebú, echa fuera a los demonios. Esa es la declaración más fuerte y antiteológica que se ha dicho de Cristo. Miren esto. A pesar de las evidencias. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les decía que el problema del hombre no es falta de evidencias, sino que es moral? Miren esto. En el Jordán, el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y diría Jesús: pues ya mi Padre ha declarado quién soy. Si no quieren creerle a él, bueno, créanle a Juan el Bautista, a quienes ustedes tienen por profeta. ¿Y qué dijo Juan el Bautista de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No le hicieron caso a Juan el Bautista, el que tenían por profeta. Evidencia tras evidencia. Bueno, si no le quieren creer ni a mi Padre ni a Juan el Bautista, pues créanle a Moisés, quien desde la ley, especialmente en Deuteronomio 18, hablaba de mí. Y ustedes son amadores de la ley. Tampoco creyeron en eso. Bueno, si no le creen a mi Padre, si no le creen a Juan el Bautista, si no le creen a Moisés, créanle a los profetas. Ustedes tienen en alta estima a los profetas, quienes hablaban de mí. Tampoco creyeron a los profetas. Bueno, si no le quieren creer a mi Padre, si no le quieren creer a Juan, si no le quieren creer a Moisés, si no le quieren creer a los profetas, bueno, entonces crean en las obras que yo hago. Ellos vieron cara a cara sanidades, declaraciones frente a frente. ¿Y saben qué? Tampoco creyeron. Ellos no podían hacer conexión entre lo que decían los profetas y el Antiguo Testamento con lo que estaban viendo en Jesús. El ideal era que ellos hicieran conexión. Ya va. No leímos en la ley que el Mesías haría esto, no leímos en la ley esto, no leímos en los profetas esto. Este es el Mesías. Ellos no hicieron conexión. De hecho, ellos, a pesar de todas las evidencias, en lugar de ver a Dios en Cristo, vieron al diablo en Cristo, a pesar de las evidencias. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Viene el diablo, ¿y sabes qué? Hacen las cosas por el diablo mismo. O sea que ellos no estaban negando las sanidades de Jesús, ni los poderes sobrenaturales. Ellos no están diciendo aquí: todo lo que hiciste es mentira, ¿verdad que no? Ellos están diciendo: mira, lo que hiciste es verdad. Sí. Sanaste al paralítico. Sí, al leproso. Sí, a muchos enfermos. Pero ¿saben por qué lo hiciste? Por el demonio mismo. Y Jesús empieza a dar un análisis lógico, pero primero Jesús pasa de lo absurdo a lo lógico.
Miren verso 24 cómo Jesús responde. Y habiéndole, verso 23, y habiéndolos llamado les decía en parábolas. Parábolas son un medio de enseñanza donde se usan cosas que la gente entiende, elementos que la gente entiende, para hacer entendible algo que la gente no entiende. Y dice que Jesús les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús pasa de lo absurdo a lo lógico. ¿Usted no ha pensado en eso? ¿Cómo Satanás va a liberar a la gente de sí mismo? ¿Cómo Satanás va a oprimir a sus ángeles caídos? Eso es absurdo. Es más, hasta este momento, el único que ha dicho algo lógico es Jesús. La gente, lunático, eso no tiene lógica. Los fariseos, por el demonio lo hacen, eso no tiene lógica. Pero empieza Jesús, es el único que dice cosas que vale la pena escuchar. ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Oye, ¿verdad? Eso es cierto. Satanás, sal de ahí, libéralo. No, no puede. No puede atacarse a sí mismo. Y miren ahora lo que empieza a hacer Cristo en el 24. Ahora empieza de lo absurdo a lo lógico. Ahora empiezan las cosas lógicas. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y lo que tenemos aquí es lo que se conoce como un axioma. ¿Qué es eso? Una declaración autoevidente. Es evidente que no puede atacarse, se va a terminar dividiendo. Imagínense a 5 personas en una misma casa y todas atacándose. ¿Qué va a pasar? El día menos pensado se destruye. Eso se acaba. Es lo que Cristo está diciendo. Imagínate a Satanás atacando a Satanás y a sus ángeles atacándose entre sí. No tiene sentido que diga que yo vengo a atacar a Satanás sacando a Satanás. De lo lógico. Mira lo que dice Cristo cuando dice estas cosas. Es como si Cristo le dijera, ustedes están bromeando, ¿verdad? Porque es irracional lo que ustedes están diciendo. Ustedes parecían que estuvieran locos. Y mira lo que dice el 27, sigue haciendo su análisis lógico. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Aquí es donde aparecen los carismáticos. ¡Ey! Aquí está, ¿eh? Hay que atar al hombre fuerte. No, primero y principal es una analogía que está usando Cristo, y es Cristo quien está aquí atando al hombre fuerte, no tú. Y para atar al hombre fuerte, primero para tú meterte en la casa de alguien y tomar sus propiedades, tienes que atar al dueño, ¿cierto? Y ese que lo va a atar debe ser más fuerte que él. Y dice que Cristo lo hace, porque Cristo es más fuerte que Satanás. Él lo venció en la cruz, dice Gálatas. Allí lo venció, logrando la victoria. Por eso tú y yo no tenemos ninguna razón para temerle al diablo. Cristo lo venció en la cruz. Y en el contexto en que lo está exponiendo es lo que los fariseos le acaban de decir. Mira lo que dice el 28, y aquí la declaración fulminante. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es esto lo que se conoce como el pecado imperdonable. Y quiero explicarlo brevemente, porque quizás tú hayas creído que has cometido el pecado imperdonable. O quizás hay muchos que lo han cometido y andan tranquilos por allí. ¿A quiénes se le está hablando? A los escribas y fariseos, quienes se les había dado evidencia tras evidencia, evidencia tras evidencia, evidencia tras evidencia de quién era Jesús. Cara a cara, ellos no se lo contaron. Ellos no lo leyeron como tú y yo lo estamos haciendo. Ellos lo tuvieron cara a cara, y a pesar de eso, son ellos los que declaran que Él es el demonio y que Él hace todo por el mismo Satanás. Ni la familia de Jesús dijo algo así, ni la multitud dijo algo así, ni los discípulos dijeron algo así, aunque todos ellos estaban confundidos todavía acerca de quién era Jesús, pero ninguno dijo algo así. Y a pesar de esto, tener todas las evidencias, fueron los únicos en atreverse a decir, eres el diablo mismo.
Haces las cosas por Satanás. Ellos habían tenido toda la revelación, toda verdad suficiente para creer en Jesús hasta ese momento y llegaron a esa conclusión, atribuyendo la obra de Dios a Satanás. El pecado imperdonable consiste en atribuirle a Dios las obras del diablo, en atribuir la obra de Dios, atribuírsela a otro. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué yo creo que es muy difícil que hoy día se pudiera llegar a esto? Es más, todavía no he escuchado ni siquiera a un ateo, por lo menos yo, que llegue a esta idea a la que llegaron los escribas y fariseos. Cristo estaba allí para dar evidencias de quién Él era. Y al ellos rechazar la obra del Salvador, del único que podía perdonar sus pecados, a Él rechazar esa obra y atribuírsela al diablo mismo, estaban en condenación porque estaban rechazando de esta manera al único que podía perdonarlos. O sea, ya no había más oportunidad. Aquel que te puede perdonar, que te ha dado evidencia y lo tiene frente a sus ojos, está diciendo, es el diablo. Que hubiese sido mejor que dijeras como la multitud, no sé quién es este, ¿será el hijo de David? O como los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Mejor te hubiese parecido eso. Mi hermano está loco, está haciendo cosas locas. Mejor te hubiese quedado decir, eres el diablo y lo que haces lo haces por el mismo diablo. Atribuyeron a Satanás a lo que era de Dios. Y eso lo hace imperdonable porque en su cara estaban rechazando al único que podía perdonarles. Por lo tanto, no había más oportunidad. Muchas de nuestras familias han visto la obra de Dios en nosotros. Muchas de nuestras familias. Y sería sumamente grave que ellos dijeran, no, a ti ¿qué te va a transformar Dios? Todas esas cosas que tú has cambiado es porque el diablo te lo ha hecho. Atribuyendo una obra de Dios a Satanás. Repito, porque yo creo que hoy es un poco difícil, no imposible, que se cometa el pecado imperdonable, porque aquí había un contexto muy particular. Los escribas y fariseos tenían toda la revelación del Antiguo Testamento que hablaba del Mesías. Por otro lado, ellos tuvieron cara a cara a Jesús haciendo todo, ellos lo vieron cara a cara. Es muy difícil que hoy muchos puedan ver, o imposible, todas estas mismas obras que ellos vieron hechas por Jesús. A menos que alguien que tenga toda la revelación de ser un siervo de Dios, a menos que alguien que tenga toda la verdad del Evangelio, todo el conocimiento de Cristo, llegue a esta conclusión de que Cristo es el diablo, a pesar de toda la revelación y a pesar de toda la verdad del Evangelio, puede llegar a cometer el pecado imperdonable. Hermanos, hay dos cosas que quiero dejar en sus mentes. Una, si no vives para hacer la voluntad de Dios, no eres parte del pueblo de Dios. Vivimos en un mundo donde todos digan, que nos digan la verdad. No queremos engaño, queremos oír la verdad. Pues los cristianos están diciendo la verdad. Si no te sometes a la voluntad de Dios, si no abandonas tus pecados, si crees en Cristo y vives para agradarle a Él, no eres parte del pueblo de Dios. Las puertas del infierno se abren para ti y las del cielo se cierran para ti. Pero si tú eres de aquella o aquel que has creído en Cristo para salvación y te esfuerzas en dependencia de su gracia, en hacer su voluntad, las puertas del cielo se abren para ti y las del infierno se cierran para ti. No nos engañemos. Hermanos, hermanas que están aquí, muchos de ustedes tienen años en el cristianismo, años. Y me preocupa si todavía viven haciendo las mismas cosas y persiguiendo las mismas cosas que los hombres que están sin Cristo. Me preocupa. Y que crean que son parte de la familia de Dios. Me preocupa. Hombres que estás aquí, muchos de ustedes tienen muchísimo tiempo. Se les ha dado suficiente revelación, mensajes,
palabra, aquí mismo en Trono de Gracia. Y me preocupa que todavía sigan persiguiendo las mismas cosas y haciendo las mismas cosas. Me preocupa. Bien decía un puritano: ay de aquellos que van cargados de sermones al infierno. Ay de aquellos. Y no es para que te rías o para que te la pases toda la vida diciendo: es que es muy difícil, es que es muy difícil, es que es muy difícil. ¿Acaso Cristo murió en vano? ¿No dice que murió para libertarte del pecado? ¿No dice que te dio a su Espíritu para guiarte y perfeccionar su obra en ti? No puedes seguir siendo la misma, hermana, ni el mismo de cuando creíste. Cuidado con eso. Solamente es mi madre y mis hermanos los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que no, no lo son. Por último, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un mentiroso fantástico? ¿Un simple maestro? ¿Un buen profeta? ¿Alguien que hizo muchas cosas bonitas? ¿O el Salvador del mundo? Bueno, pastor, para mí el Salvador del mundo. Ok, eso tiene una implicación. Porque si tú reconoces que Jesús es el Salvador del mundo, deberías postrarte ante Él en fe y vivir para Él. Si no, Jesús es solamente para ti un mentiroso fantástico, un buen maestro, alguien que hizo cosas bonitas y ya. Porque es imposible que alguien reconozca a Jesús como el Señor de su vida, como aquel que pueda perdonarle sus pecados y no viva para Él. Es imposible. Es imposible que alguien diga que tiene una relación con Dios por medio de Cristo y viva como un mundano. Es imposible. No se puede. O eres o no eres. Los disfraces no son admitidos en la iglesia de Cristo. O eres o no eres. O permaneces firme o termina de tirar la toalla, pero no sigas engañando que eres algo que no eres. Cuidado con atribuir las obras de Dios a Satanás, porque no hay remisión de pecados para ti. Cristo hizo todas sus obras en el poder del Espíritu. Y en lugar de decir que hacía las cosas en el poder del Espíritu, aquel que había descendido en forma de paloma, decía: no, es Satanás, es el diablo. A pesar de su conocimiento de la ley, a pesar de su conocimiento de los profetas, a pesar de todas las evidencias de Cristo. Por eso se convirtió en el pecado no perdonable para ellos. Cristo no es un lunático. Cristo no es el diablo. Cristo es el Salvador del mundo, sin el cual este mundo está perdido. Sin el cual, si tú lo rechazas, si tú no crees en Él para vivir para Él, estás perdido, aunque digas lo contrario. Así que Él hoy nos recuerda que tiene el poder de perdonar tus pecados. Él te recuerda hoy que tiene el poder para sanar y tratar con el problema más fuerte del hombre, que es su pecado, y reconciliarte con Dios mismo. Y que de esa manera puedas ser salvo una vez y para siempre. Ese es mi Cristo. Vamos a orar al Señor. Oh Dios eterno, tú eres